Muy bien, la música lo identifica claro ya y nos indica que lo tenemos aquí en el estudio, en nuestra mesa, a nuestro compañero Hernán Astudillo con su columna de información del orden nacional, en su Fuera de Agenda o Más Agenda que Nunca. Hernán, buen día. ¿Qué tal, Ariel? Buen día. Gastón, buen día. Equipo, audiencia. Ahí estábamos, ¿no? Con la inminencia del anuncio de la cifra que va a ser parte de lo que el INDEC determine como inflación. No, sabemos, está lejos, cuesta comprenderla, ¿no? Porque las góndolas, el mostrador, los servicios marcan... El dibujito viene hoy. Sí, marcan otro ritmo. Tantas veces cuestionada antes, ¿no? Y ahora... Sí, es cierto eso, ¿no? Y con un día a día que realmente golpea, no da previsión, realmente, ¿no? Porque uno va con una determinada estrategia de compra, más que nada en la alimentación, ¿no? Y termina cambiando el tema, ¿no? Prácticamente sobre la marcha. A esto también está la inminencia, ¿no? De este acuerdo del FMI, qué alcances tiene. A propósito de ello, está del otro lado de la línea y agradecemos por la predisposición de siempre el economista Juan Valerdi. ¿Qué tal, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes. Bien, no, siempre esta distancia, ¿no? Que más en estos tiempos se está notando de lo que es una cifra que arroja el INDEC y el día a día, ¿no? Que está prácticamente en ángulos opuestos, ¿no? Bueno, una cosa es la medición de la inflación y otra cosa es la medición de cómo están los ingresos de la población y cómo está, de alguna manera, la evolución de esos ingresos. Como la prioridad número uno de Milei es bajar la inflación, pero es redistribuir los ingresos, pero en favor de los ricos, en favor de las multinacionales y demás. Hay un montón de gente que me pregunta, incluso mis alumnos en la facultad, ¿cómo puede ser que haya bajado la inflación y que yo esté peor que antes y cada vez me cueste más llegar a fin de mes? Entonces, el problema básico es, primero, la inflación de 2 y pico, 3%, no es muy baja. Es baja comparada con la del 25% que disparó en diciembre del 2023, el anuncio de Milei de que no iba a poner precios máximos, de que no iba a regular los mercados y que había libre mercado. En ese caso hubo abusos que marcan que algunos elementos básicos de la alimentación estaban en diciembre del 2023 igual o más caros que ahora, como por ejemplo aceites, harinas, azúcar y otras cosas que son monopolios o casi monopolios. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que una inflación menos alta no quiere decir que la gente tenga mejores ingresos y mucho menos que tenga empleo, porque hay una caída fuerte de empleo y esta es una discusión mucho más profunda que cuánto es la inflación. Inclusive lo que hay para la oferta del crédito, ¿no? Que está mucho más barato de lo que eran años anteriores, pero también no hay una relación y un vínculo hasta con este número de la inflación, ¿no? Siempre hay como un anexo. Por ejemplo, acá hay operaciones inmobiliarias acá en la zona de Neuquén donde se realizan en dólares y se anexa el CAC, el índice de la construcción. Sí, vas a tener un montón de gente que aprovecha la confusión de la gente que tuvo que vivir tiempos de alta inflación y que además ahora tiene la sensación de que el dólar está planchado, cosa que también tuvieron la sensación, como dijo Martín Tetaz en su momento, el dólar está planchado en marzo de 2018 y en abril se fue a las nubes, por decirlo finamente. Entonces, primer punto, que tengas unos precios del dólar que están relativamente pisados en estos tiempos, no quiere decir que el gobierno lo pueda soportar mucho más tiempo, porque la distorsión que hay de los precios en dólares de la Argentina hace que tengamos salarios de país africano con precios de alimentos, servicios y de propiedades de Noruega. Entonces esto no es muy sostenible en el tiempo. Si además de eso te ponen índices de indexación para cosas que están cotizadas en dólares, bueno, directamente tenemos un desquicio que no tiene ningún sentido y no le recomiendo a nadie tomar préstamos en dólares indexados. Y en relación a lo que es, bueno, este acuerdo del FMI, de acuerdo a información que manejás y que disponés, ¿no? Porque uno va recorriendo distintas fuentes más cercanas al gobierno, más alejadas, ¿no? Y hay distintas cuestiones, ¿no? Un monto determinado que va a ser destinado para alguna cosa, un monto mucho menor a lo esperado. ¿Qué es lo que vos estás manejando y disponiendo de información, Juan?
El gobierno necesita dos cosas del FMI. Necesita los dólares, obviamente, pero también necesita una señal de respaldo. La señal de respaldo se va a leer en la medida en que el FMI anuncia algo más que los 8.000 millones que aparentemente le daría. Entonces, lo que están tratando de hacer es poner lo que le tenemos que pagar al FMI en los próximos acuerdo que hizo Guzmán, que era pagarle con un préstamo, el préstamo que había tomado Macri, solo que el de Macri era pagadero en 3 años y el de Guzmán en 10. Entonces, lo que haría es anticiparle 12.000 millones de dólares que le tiene que reservar para pagarle al propio FMI, pero que dan una señal mucho más fuerte que los otros 8.000 querían para reforzar las reservas del Banco Central y, como diría Milei, pagarle al Banco Central lo que es del Estado, que es ridículo porque es parte del Estado, aunque él prefiera que no, más allá de que lo quería dinamitar, y juntando las dos cosas serían 20.000 millones, que daría una señal mucho más contundente de apoyo a este gobierno por parte de Estados Unidos / el FMI, porque el FMI lo maneja 100% de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es esto de pagarle al Banco Central, sacar del Tesoro Nacional? No porque pertenecen, ¿no?, a la misma administración, es de todos nosotros, digamos, pero ¿qué es lo que se plantea de esta forma y si se obtendría algún tipo de ventaja para el país de este movimiento? Los modelos económicos y políticos y sociales que tienen personas como Milei, como Caputo y demás, pretenden que el Banco Central sea algo separado, incluso casi privado, como es la Reserva Federal de Estados Unidos, justamente para quitarle al Estado una herramienta que es la política monetaria, la política cambiaria y demás. Entonces permanece esta esquizofrenia de que el Banco Central es un ente independiente y no forma parte del Estado, ni está al servicio de los argentinos, sino al servicio de los grandes bancos y de los grandes fondos. Obviamente esto último no te lo dicen, pero es así. Entonces, pagarle y retirar los papeles que le dio en su momento el gobierno argentino en la época de Néstor y Cristina para pagar deuda, o sea, le pedía los dólares, le daba un papelito y pagaba deuda con eso. Ahora lo que van a hacer es endeudar al Tesoro, que es el Estado Nacional, para pagarle al Banco Central, y de esa manera ese Tesoro que queda más endeudado tiene que hacer más ajustes y tiene que bajar más los servicios del Estado Nacional para pagar la deuda que toma. Claro, Juan, como siempre. Muchas gracias. ¿Dónde seguimos tus publicaciones y todo lo que estás trabajando? @JuanValerdiEco es mi Twitter y ahí pongo todas las entrevistas. Muy bien, un abrazo desde acá. Gracias. Abrazo inmenso. Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, ¿no?, explicando, ¿no?, y aportando su punto de vista y su recorrido. Es alguien que ha estado en organismos internacionales también, en la administración propia del país. Tiene recorrido dentro del Estado y dentro también de la faz privada, ¿no? Y bueno, y marca, bueno, este tipo de cuestiones y lo que se está atravesando. Estás escuchando Conectados en RTN.